Hola a todos y todas, estamos acá en un nuevo capítulo del Anime Triunfó. Hoy me acompaña Ignacia Salazar, en Instagram la pueden buscar como Ignacia Sin Gracia, que es miembro de OMAE. ¿Me puedes contar un poco qué es OMAE? Hola Gonzalo, gracias por la invitación y te cuento un poco. OMA es como un colectivo que nace hace muchos años en Juan Gómez Millas y en este momento estamos como expandiéndonos, haciendo otras cositas más allá de la Universidad de Chile, con gente de otras partes, gente de todos lados, y nos encanta hablar de anime, manga, de repente incluso J-pop, música japonesa, coreana. Entonces nos gusta el mundo Asia. Eso. Genial. Sí, bueno, invitamos a todos a seguir el trabajo de OMAE, que hacen análisis de anime desde una perspectiva igual bien profunda, crítica, teórica, que a nosotros también nos gusta mucho, así que los invitamos a seguir su trabajo, sus talleres, y precisamente por eso hoy día invitamos a Ignacia, porque queremos hablar de una serie muy buena, muy también filosófica, que se llama Fullmetal Alchemist, que tiene distintas formas de ser analizada, pero hoy día en específico queremos analizar su, digamos, trasfondo político y el problema que hay con respecto al Estado en Fullmetal Alchemist. Así que Mm. por eso invitamos a Ignacia y quizás dar un pequeño contexto de Fullmetal Alchemist en términos, digamos, históricos. Podríamos decir que está situada en un país europeo con características similares a Alemania, con una, digamos, fase histórica donde este país europeo llamado Amestris está intentando expandirse hacia otros países para colonizar y seguir teniendo digamos, un predominio militar con respecto a los países que lo están rodeando. Pero bueno, eso es como el cascarón de todo, porque sabemos que en el fondo hay una trama más misteriosa y mística que se está desarrollando, que también se relaciona con esta problemática política. Ujú. Sí, de hecho me gusta que digas místico, misterioso, porque el tema, todas esas cosas como los misterios, es algo que yo siento que Fullmetal hace muy bien. Fullmetal juega mucho con el tema del misterio, el tema también de la ciencia, así como con la ciencia descubrimos estas cosas que con la religión no, que es como los primeros capítulos cuando sale Rose y el cura chanta, todas esas cosas. Entonces me gusta que hayas dicho misterio, interesante. Claro, es que, bueno, quizás algo obvio que se me olvidó decir es que es una serie que se trata sobre alquimia. Existen los alquimistas en el país de Amestris, que es este elemento misterioso que hay, mágico, porque el país de Amestris lo que hace es ocupar todo su conocimiento, sea ya este conocimiento místico o el conocimiento técnico militar, para matar gente. Ujú. Entonces, más que defenderse, lo ocupan para tratar de subyugar a los otros. Entonces, eso me llama mucho la atención, como, digamos, para instalarlo ahí como esta problemática política que estamos tratando de desentrañar. Sí. Respecto al tema como político, le comento aquí a quienes nos escuchan en el Anime Triunfó, grandes personas, que Napo, yo todavía me acuerdo, porque este es un rollo que yo vengo desarrollando hace años, lo tiré de Fullmetal, otra serie, he hablado de Naruto con este rollo, he hablado de Shingeki en otros espacios, me gusta mucho hablar de anime en distintos lugares. Y el tema es que, como decía Gonzalo, el anime triunfó. Está siempre este estado en Full Metal, que es un estado que hace daño a las personas, po. Onda, recuerdo mucho cuando estábamos hablando Full Metal con distintas amigas de la U y cosas así, como, no sé, Stage Val, que son estos personajes como más morenos, que tienen otra religión, que tienen otra cosmovisión,
y me decían, sí, pues, muy así como el Palestina de la serie. Y en Claro, verdad tiene mucho sentido porque ese es un poco lo que trata de retratar la autora Hiromu Arakawa, que me parece que hace focus group, así como entrevistas, estudia un poco la historia de algunas etnias, sobre todo los Ainu en Japón, para hablar un poco de cómo, oye, sí, estoy trabajando con grupos étnicos que realmente han pasado por este tipo de cosas, de un estado que los excluye, y lo retrata eso ahí en Full Metal, con esta tribu inventada, con este pueblo inventado. Y eso es súper interesante porque al final los Sichvalanos, así como estos personajes del pueblo de Scar, que son asediados por los alquimistas estatales, que claro, está la alquimia como al centro de todo en Full Metal, y los que tienen como más permiso para ciertas cosas o los que tienen más poder se vuelven alquimistas estatales que pueden ser ocupados como armas de guerra. Son, al final es como, tú sabes esto y ese saber ahora se vuelve un poder. Entonces igual es brígido eso en Full Metal. Y en términos de eso me pareció muy interesante, así como metámonos en lo político. Y siento que es algo que también hace después Shingeki. Así como el poder, esto que no podemos hacer nosotros, te ocupamos como arma. Siento que está muy metido eso en este tipo de series. Que también quizás en este capítulo nos metamos harto con Shingeki por el lado de que son series bien parecidas. Ambas están como en este contexto medio steampunk. El tema así como que salen los vapores, todo con metal y cosas así, y salen los poderes. Y siento que hacen las cosas distintas igual Full Metal con Shingeki. Así que eso, me voy a estar metiendo con spoilers de Full Metal, spoilers de Shingeki, hasta me puedo meter con Naruto con el rollo medio político. genial. Sí, esa es la idea, que podamos también hacer links con otras obras, porque también, digamos, por ejemplo, Full Metal Alchemist es una obra que comenzó a ser escrita, dibujada y publicada desde el año 2001. Entonces, también coincide mucho con quizás otras obras que se estaban publicando en ese momento, y porque siempre hay como problemáticas que tienden a confluir durante las décadas en el anime. Estoy yéndome en la volada, pero por ejemplo en los 90 hay muchas narrativas que tienen que ver con lo transhumano. Por ejemplo, estoy pensando con Sin the Shell, que también tiene que ver con un poco lo que estaba intentando hablar Akira en el año 1988, como eso hasta el, digamos, hasta el año 2000, y después vienen este otro tipo de reflexiones con respecto a las cosas. Estoy pensando, por ejemplo, ya, Full Metal Alchemist, estamos hablando de Naruto, incluso podría decir que One Piece tiene una reflexión sobre la política y cómo se ocupa el conocimiento en la sociedad para generar un tipo de organización política o buscar un tal o cual objetivo. Pero volviendo a situarme en Full Metal Alchemist, esto que decías que de este saber que se había descubierto, o que con el cual se estaba relacionando el ser humano, que es este principio de equivalencia por el cual uno podía hacer alquimia, es algo que en la serie misma es utilizada para matar a otras personas. Porque uno podría utilizar ese mismo conocimiento para, no sé, sanar. Que también es algo que se mostraba dentro de la serie y que digamos, también se contrapone. Como que, Sí, por ejemplo, no solamente dependía del país o de la cultura la forma en la que ellos se relacionaban con este conocimiento. Sí, porque de hecho, aquí viene un spoiler, ojo. Ya, pues, entramos a la serie y lo primero que conocemos es el tema de la alquimia como una ciencia, claro, que el papá de los chicos que son los protagonistas, Hoffenheim,
conocía esta ciencia de una manera impresionante, después nos damos cuenta de por qué es eso, pero es bien interesante que nos lo muestran así como muy una ciencia en donde se puede avanzar, se puede construir, lo que no sabemos está por saberse, y esta ciencia le gana sí o sí el tema de religión, le gana sí o sí a otros temas, por ejemplo, uno de los primeros capítulos, no me acuerdo ya si el primero o segundo, qué sé yo, eh, pone a los chicos Edward y Alphonse en una ciudad en donde hay un cura que es como milagroso. Y El este cura de Lior. el cura de Lior, claro, el padre algo, en este momento no me acuerdo. Cornelio. Padre El padre Cornelio. el padre Cornelio. Buen nombre se sacó. Padre Cornelio anda ahí por la ciudad prometiendo milagros y hay una creyente que es muy ferviente en su devoción por este Padre Cornelio y por la religión que mueve. Eh, pero los chicos no creen nada de esto, po. Alphonse y Edward tienen muy desnaturalizado el tema de la religión. Por todo el rollo que ellos pasaron también, pues. Ellos tratan de devolver a su madre muerta a la vida y no les resulta a través de la ciencia, y ahora solo les queda más ciencia para tratar de resolver este problema de que uno tuvo que sacrificar el cuerpo entero y el otro tuvo que sacrificar un brazo y una pierna. Y en eso, como que un video de YouTube, me parece de la página Wisecrack, dice, el problema entonces de Fullmetal es el tema de la ciencia. Porque hay mucho de la ciencia en los primeros capítulos. De hecho, me parece que primero te plantean esto, así como la alquimia como ciencia en este pueblo, donde después descubren que el cura Cornelio era chanta, el padre Cornelio realmente ocupaba una piedra filosofal y es por eso que hacía esos milagros. Entonces la ciencia estaba detrás de lo que la religión supuestamente hacía. Y luego te presentan el caso de Tucker, que transmuta a la hija, ocupa la ciencia, porque como la ciencia está inscrita al final en productividad, onda, podría ser fácilmente una crítica a cómo hoy día se vive el tema académico, onda, lo que dicen estos los gringos, publish or perish, publica o perece, porque si él no mostraba avances, perdía la pensión, me parece que era como que tenía por Perdía su rango de alquimista. Claro, perdía la plata, entonces por eso termina siendo la aberración que hace de sacrificar a su hija y volverla una quimera junto a su perro. Y ahí te lo muestran como lo que te acaban de decir, que la ciencia le ganaba a la religión, es como, parece que la ciencia no era tan buena. Y es por eso que yo creo que el verdadero problema es el Estado, porque es el problema que más persiste. O quizás el verdadero problema es que qué vida merece ser vivida dentro del Estado, que también es un problema político, po. Entonces por eso yo me tiro ese rollo con Fullmetal. Volviendo como al tema Estado y de cómo se utilizaba ese conocimiento, este conocimiento que lo estábamos, que también fue entregado a los seres humanos por el homúnculo del frasco, que es una creación misma del ser humano, que es un ser que quería volverse Dios, pero que no quería ser simplemente un humano. Es como que la misma ciencia nos va deshumanizando a tal punto que perdemos conciencia de todas las otras cosas que nos constituyen como seres humanos y vamos en búsqueda de este objetivo, de este progreso, pero que no nos permite reflexionar sobre las relaciones que estamos construyendo entre las mismas personas. Sí, pues súper interesante lo que tú dices. Eso es lo que tú acabas de decir, lo abordamos con una amiga que le mando un saludo maravilloso, porque sé que va a escuchar esto en algún punto. Balti anda por ahí, lejos de mí, pero está bien, porque está cumpliendo su sueño en Nápoles. Esta chica y yo, a través de esto mismo que dices tú, de chuta, la ciencia como conocer el mundo, hasta el punto en el que el mundo se venga de ti y dice, tú me conociste entero, entonces tú no te vas a conocer nada de ti. Eso lo abordan Adorno y Horkheimer en un texto que se llama La dialéctica de la ilustración, que es como, antes el mito nos permitía conocer las cosas, ahora es la ciencia, pero nos pusimos tan ambiciosos con la ciencia para conocer la naturaleza, que la naturaleza se venga y nos desnaturaliza a nosotros.
Y eso se relaciona mucho con una frase de Heidegger en que dice que bajo la modernidad, no me acuerdo si la Balti era la que se sabía esas cosas así de memoria, así que yo lo voy a decir desde donde yo me acuerdo, pero más o menos que bajo la modernidad y bajo la técnica, el tema de conocer todo a través de la ciencia, es que la naturaleza se ha vuelto una mera estación de servicios. Y creo que eso es muy interesante para ver un problema que nos plantean hartos animes. Porque, por ejemplo, en Naruto, en la saga de Pain, la aldea de Pain al final es una zona de sacrificio. Pain, alguien que habla de que conocer el dolor es conocer la realidad y todas esas cosas, viene desde el trauma de de vivir y crecer en una zona de sacrificio donde un poco de conocimiento, un poco de poder, que es lo que les entrega Jiraiya, les cambia la vida frente a una aldea que fue cambiada totalmente. Eso lo abordamos mucho con Naruto, porque sentimos nosotras, o recordábamos nosotras en ese momento, igual estábamos mucho más cerca del 2019, que hubo mucha gente para el 2019, octubre, revuelta, que se vestía de los Akatsuki. Y tratábamos de encontrar un poco, nuestra interpretación al final era un poco que los Akatsuki era... Como son personajes que se contraponen a un estado, es un poco lo que estaba pasando en ese momento, que era pensar nuevas formas de estado. ¿Qué estado queremos? Y eso lo vemos un poco en Naruto junto a Balti, que si me escucha le mando un beso, un abrazo, muac. Pero en Full Metal creo que el tema de la naturaleza como estación de servicio se ve harto hasta que empiezan a cachar que quizás no están así el mundo, y de hecho es parte como del arco de entrenamiento, que hay un capítulo de entrenamiento en que Alphonse y Edward tienen esta profesora que es muy chora, va a todos lados, muy brígida, y la señora los deja botados en una isla hasta que entiendan por qué todo es uno y uno es todo. Claro. Y esa parte creo que habla mucho de dejar de tener esa mirada respecto a las cosas, que Sí, es una enseñanza que les trata de quería dejar. complementarte porque creo que otro elemento interesante de ese capítulo es que les dice: ustedes tienen que sobrevivir en esta isla, pero no tienen que ocupar alquimia. Sí, po. Tienes que vivirla. Vivila. Y ahí... Claro. Sí, entonces yo creo que es bien interesante eso. También se muestran otro tipo de animes, por ejemplo, yo creo The Promised Neverland. Esa es la de los chicos que son carne. Sí. Los niños que son... Ya, perfecto. Son alimento para los monstruos. Sí, yo creo que esa serie también tiene un poco de ese tema, así como chuta, ¿hasta dónde nos volvemos monstruos o no? ¿Cachai? Y es bien interesante cómo se ha instalado ese tema de la humanidad, porque también hay que pensar, una vez un profe de historia en el colegio me dijo que, nos dijo en verdad, no me dijo a mí solamente, pero yo lo voy a contar como quiera. La cosa es que los zombies, por ejemplo, se ponen muy de moda en algún punto, 2010, ponte tú, y igual los miedos que nosotros tenemos como sociedad hablan de la sociedad que queremos construir y de las cosas que nos preocupan. Por ejemplo, dentro del siglo XX muchos miedos son estos monstruos gigantes, todas estas películas de arañas gigantes, insectos gigantes, Godzilla en sí mismo, y los mecha, todas esas cosas son como distintos monstruos gigantes que se vienen a apoderar de las ciudades. Igual eso habla un poco de el miedo a la guerra, de eso que nos sobrepasa como humanos. ¿Y qué pasa después con los zombies? ¿Qué pasa que son humanos como nosotros que no están vivos? ¿Qué pasa también con los vampiros? Otro tipo de no vivientes que chupan. Como que todo eso es bien interesante y creo que Fullmetal juega mucho con lo monstruoso. Incluso en la versión del 2003 también juega harto con lo monstruoso, aunque yo me quedo 1000 veces con Brotherhood. Claro, sí, es que igual Brotherhood completa la reflexión del que había planteado la autora en un comienzo. Claro. Pero sí, me llama la atención esto de al final lo monstruoso, porque también, volviendo como al tema humano y de qué es ser humano, me gustan mucho estos personajes que son las quimeras, que cuando Edward y Alphonse llegan a un recinto militar y se enfrentan a estos, digamos, experimentos que habían hecho los militares de unir almas a
armaduras también, pues, que era similar a lo que era Alphonse. Sí. Entonces, que eran almas que habían perdido sus cuerpos y que al conocer a Alphonse y Edward recobran esta esperanza de poder volver a habitar sus propios cuerpos, pero que ahí cuando uno los ve y se introducen estos personajes, se los trataba como meras armas. Entonces como Claro. que el ser humano al volverse un monstruo se vuelve como un arma. Entonces me gustan esos personajes porque también empiezan a demostrar que a pesar de que ya no tienen cuerpo, siguen teniendo sentimientos y se siguen sintiendo tan humanos como cualquiera. Claro. Sí, de hecho, mira, tengo mucho que comentar sobre ese tema de los monstruos, porque, por ejemplo, me acuerdo de un paper de alguien de Estados Unidos que dice más o menos que si en los 90 teníamos Evangelion con Shinji subiéndose al Eva, que el Eva al final sabemos que era como el cuerpo robótico que se le hace al alma a la madre, una cosa así. En Shingeki actualmente tenemos el tema de personajes que se muerden y se vuelven el titán. De su carne emana el titán. Y eso era muy interesante. Esta persona lo tomaba así como antes nosotros teníamos la división yo, tecnología más clara. Yo tenía que acceder a la tecnología. Y hoy día que andamos con el celular todo el día en la mano como una prótesis, la tecnología, este mecha se vuelve carne. Al final es como Shingeki son mechas orgánicos. Ese era como el gran rollo. Y creo que eso es bien interesante de ver en Fullmetal. Así como ya, si en Shingeki somos mechas de carne, somos la tecnología, en Fullmetal van jugando con eso. Hasta qué punto somos tecnología, hasta qué punto no. Y creo que es bien interesante ver eso respecto a los personajes que tú dices, así como las quimeras. Me llama mucho la atención que hay uno de los prisioneros, no me acuerdo el número, porque tenían como números nomás. Ni siquiera tenían nombre, solo el número. Barry de Chopper. Barry de Chopper tenía nombre y te lo cuenta. Trata de recordar, así como él se aferra al nombre. Y eso es muy interesante porque ya, hablando de quién soy yo estoy estudiando algo de psicoanálisis. Lamento lo funado que está el psicoanálisis. Tampoco me gusta mucho creerle a Freud, pero Freud habla mucho de... Freud! Freud habla mucho del tema del recuerdo. En repetir, recordar y reelaborar, una cosa así. No me acuerdo en este momento el nombre exacto del texto, pero da pistas de cómo se entiende la memoria y de que la memoria es una construcción al final, porque hay cosas que yo no voy a recordar, pero sobre las cuales sí construyo. Y en ese sentido es súper interesante lo que pasa con Alphonse, porque Barry de Chopper le hace la mente a Alphonse, así como, ya, pero ¿tus recuerdos son tuyos realmente o te los puso tu hermano? Y eso lleva a un problema existencial súper grande en Alphonse, que Alphonse igual es, comillas, siempre es como presentado como el tiernito, el más dócil, el que colabora, mientras que Edward es mucho más tirado a las acciones, es más impulsivo, es más mecha corta también. Aparte que la primera mitad de la serie lo molestan harto con que es bajito, prende siempre con el tema. Entonces, el tema de que Alphonse se enoje porque siente que pudo hacer algo que pudo haber hecho su hermano y que sus recuerdos no sean suyos, igual es muy interesante. Onda, los recuerdos igual te hacen humano. Porque es algo ahí que se conversa harto entre Barry de Chopper y Alphonse. ¿Qué te hace humano si son tus recuerdos que pudieron haber sido implantados por alguien más? ¿La Matrix? ¿Qué es eso? Entonces es bien interesante esa parte, así como estos personajes que igual Barry de Chopper dura bastante poco en la serie, pero deja esa pregunta instalada por cómo es el recuerdo, cómo es la memoria. Y ese tema de la memoria también es retomado, que también es un tema muy político, la memoria, retomado también a propósito del tema de Ichval, cuando Scar conoce a otro descendiente ichvalanos que está trabajando junto a la Brígida Olivia Armstrong. Entonces ahí también hay un tema así como quizás la memoria nos permite hacer duelable lo que no parecía cerrado, lo que parecía que el duelo estaba brígido, porque Scar también tiene ese movimiento de querer matar a todos los de Amestris por venganza, al querer colaborar con Amestris para generar memoria sobre qué es Ishval, para mostrar qué es Ishval. Sí, es verdad eso que comentas con respecto a Scar, que tiene
una especie de arco de redención, donde en un comienzo es el antagonista y después colabora con los protagonistas. Pero me llama la atención su forma de ver el tema de que si él colaboraba con esta transformación del país, a pesar de que no iba a cumplir su objetivo primario, que era la venganza, iba a poder construir un mejor futuro para su pueblo. Entonces, igual esa reflexión también me gusta mucho porque también es un personaje que por su poder heredado por su hermano, que era un estudio científico que hizo el hermano, él comienza a deshumanizarse porque puede destruir cosas. Pero también se da cuenta que al aplicar la misma lógica a Mestris, también había castigado a personas que eran inocentes, que eran los papás de Winry, que eran médicos que estaban ocupando su conocimiento para ayudar a otros, y que él, por un ataque de ira muy fuerte porque estaban masacrando su pueblo, los terminó asesinando. Entonces también me gusta esa idea de que también puedan, digamos, redimirse y ser seres que pueden reflexionar sobre sus mismos actos, pues no son seres estáticos y que pueden decir, yo tengo un poder, tengo un conocimiento, este conocimiento tengo que ocuparlo en algo que sea beneficioso para todos y no en generar más destrucción nomás. Sí, pues eso es bien... Eso es rico de ver Fullmetal Alchemist, que no se quedan en una sola cosa y los movimientos que van haciendo los personajes igual se van entendiendo a través de los arcos que se les entrega, a través de su relación con los otros personajes. Creo que en ese sentido es una serie muy bien cuidada y me ha dado mucho gusto revisitarla. Yo vengo hablando de este tema así como el Estado en Fullmetal, a propósito de lo necropolítico, que lo necropolítico es todo esto de, si la biopolítica de Foucault es como el Estado te va a mantener vivo, porque mientras tú estés vivo vas a poder producir y mantener este Estado-nación en la gloria. La necropolítica ya es una conceptualización de Mbembe donde, eso es muy fácil decirlo en el primer mundo, pero nosotros, los africanos, hemos vivido el tema de la colonización. Recién te preocupó el Holocausto porque es parecido a lo que pasó con nosotros como colonizados, con gente blanca. Entonces, en ese sentido es bien interesante cómo el Estado, así como puede dar vida, también puede dar muerte. Y es eso algo que pasa muy fuertemente en Fullmetal, como lo he mencionado en Shingeki, en Naruto. Como que siento que las series japonesas de anime de repente tocan este tema con fuerza, más allá del Slice of Life, que también en Slice of Life, en chollos, en distintos espacios también hay mucha filosofía. No es solamente que el shonen el shonen o ciertos mechas sean los espacios privilegiados para pensar, sino que de repente el shonen le da con el tema del Estado. Por ejemplo, en One Piece es súper fuerte, como mencionabas tú, el tema de Fullmetal. Yo creo que el Estado y que todas las tomas que te muestran de las ciudades con sus circulitos son muy fuertes. Entonces es bien interesante notar así como quizás el tema de la necropolítica, quizás el tema de un Estado que hace daño a algunos deliberadamente solo para mantener el bienestar de otros. Es bien interesante a revisar, no solamente en las series, que las series son entretenidas, pero son una ficción que nos puede ayudar a saltar a pensar cómo vivimos la realidad. Entonces eso creo que es como lo más que me interesa a mí también, como dejar en claro, como esta ficción que vemos en el anime puede tener un correlato con la realidad, puede ir un poco más allá incluso de la realidad japonesa, y puede ayudarnos a pensar qué Estado queremos, cómo pensamos el Estado acá, y abrir ciertas preguntas, porque siempre es entretenido preguntarse cosas. Claro, sí, pues. A propósito de eso, también yo he leído reflexiones que hablan de como Shingeki, Fullmetal, que las plantean como odas al militarismo y que por eso estarían, digamos, expandiendo un ideal de derecha, por decirlo así,
Ujú. pero encubierto, así como con animación y peleas increíbles, pero que en su trasfondo serían obras que son muy conservadoras y que transmiten este mensaje, con lo cual Mm, yo no estoy tan de acuerdo. O mm, sea, creo que, pero también es bueno ahondar en eso, porque finalmente en Full Metal también o sea, hacen un golpe de estado para imponer a otros militares en el poder. Pues si al final Amestris era una... Eso no lo mencionaba al principio, que era un estado muy particular porque estaba gobernado por un militar, pues, que era el mm, Führer. No existían las autoridades políticas civiles. mm. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? ¿Piensas que existe como una especie de reivindicación hacia lo militar y que no podemos vivir sin militares, que necesitamos militares que sean más humanos, porque también está este personaje de Roy Mustang, que él es Sí, po. el que levanta esta bandera de que los militares estaban corruptos y que necesitaban un cambio de rumbo. Sí, pues mira, complicada pregunta. ¿Es necesaria la milicia? Es una complicada pregunta, porque mi primera respuesta así de la guata, también tienen que entender de dónde vengo, del campus más meme de la Universidad de Chile, Juan Gómez Millas. Entonces, ¿qué pasa por mi cabeza? Milico muerto, bueno para mi huerto. Entonces, habiendo esclarecido eso de toda la ideología con la que crezco, y mi historia personal, todo, me pasa que con Fullmetal, y aquí voy a meter a Shingeki ligeramente también, con Fullmetal y Shingeki tengo dos sensaciones distintas, y es que Fullmetal hace esto de sí humanizar a los militares, pero lo hace con menos apología que como lo puede hacer Shingeki. Que Shingeki, he conversado con gente que me dice, no, Shingeki es completamente una crítica a esta realidad de la guerra. Y en entrevistas veo que es distinto, pero Shingeki, en la finalidad, o sea, en la solución a la que llegan más allá de la milicia es un genocidio. Entonces me pasa que es muy distinto a lo que pasa con Full Metal, donde la solución es ir más allá de la piedra filosofal, es ir más allá del sacrificio de vidas, revertir eso, conocer eso para no volver a eso. Y lo encuentro bien interesante porque al final creo que ambas series las tomo siempre muy en conjunto, porque ambas series tienen este tema de ser como en un país europeo, con amplios resabios a lo que es el tema Alemania, donde hay un golpe de Estado, el que tú tienes que apoyar como espectador también, porque está el golpe de Estado de Roy Mustang, que es como si Roy Mustang está haciendo un golpe de Estado, y igual es como paralelo, pero el arco entero de la tercera temporada, parte 1 creo que es, de Shingeki es apoyemos a Historia en llegar a ser la reina como es debido. Apoyemos Claro. a Historia en llegar a ser la reina en su golpe de estado, vemos cómo lo justifican todo y es el arco entero, casi no hay una side story que pare eso. Entonces, yo creo que sí hay algo ahí de una historia también que generalmente no se ve tanto, de cómo esto lo aborda bastante bien Jonathan Emanuel Muñoz, que es un historiador argentino, saludos para él si es que nos llega a escuchar, que habla en un paper, habla un poco así como, ya, estás en Sauron, está la idea del Partido Liberal Japonés, creo que se llama, Democrático Liberal Japonés, no recuerdo bien en este nombre exacto, en este momento el nombre exacto, pero es un partido cuyo, si es que acá queríamos cambiar la constitución para cambiar cómo se vive, a través de generar o garantizar otro tipo de derechos. Allá en Japón se quería cambiar la constitución para cambiar cómo se vive a través de generar la posibilidad de tener un ejército, la posibilidad de tener otro tipo de defensa. Pero Entonces, es en ese... ¿Mm? este cambio, disculpa, solo por Dale, dale. curiosidad, ¿era posterior a la Segunda Guerra Mundial? Sí, pues fue en estos años. Ya, Dentro de los 2000 estaba el cuando, rollo de cambiamos la constitución. claro, porque en Japón se les prohibió tener fuerzas armadas de ataque Mm, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y acá lo que tú sí, me cuentas es que querían volver a tener esa posibilidad.
Claro, querían volver a tener esa posibilidad. La facción, partido de derecha, decía, podemos cambiar la constitución para ver si podemos tener esta posibilidad, para tener fuerzas de defensa. Y es en ese contexto en que prende Shingeki, porque esto fue por ahí por los 2010, 2013. Y en ese contexto es que prende Shingeki, y Shingeki en ese sentido hace las cosas distintas a como lo hace Fullmetal. Entonces yo siento que son distintas maneras de ir abordando lo militar y no tendría claro una respuesta tajante a si son una apología o no. ¿Por qué? Porque Fullmetal termina en esto así como integremos todo, y es quizás un poco más hippie que Shingeki, donde dicen así como, es verdad, todos podemos ser amigos, ¿cómo se llama? Los alquimistas estatales que hicieron crímenes de guerra, de hecho es algo que es abordado en Fullmetal, así como yo estaría preso, dicen más o menos, con los Ichbalanos, que fueron quienes fueron muertos por estos mismos alquimistas estatales. Y en eso termina Fullmetal, mientras que Shingeki, aquí también hay spoilers del final de Shingeki, lo siento mucho espectadores, auditores. Shingeki termina en el genocidio irreversible que hace Eren, po. Entonces como que Jonathan desde Argentina está siempre indicando, oye, hemos apoyado un genocidio al estar viendo Shingeki. Y yo, en ese sentido, ¿por qué no soy tan tajante así como son apología a lo militar? Porque una cosa es lo que dice la serie y otra cosa es cómo lo tomamos. Y en eso como que me recuerda mucho el tema de la muerte del autor que dice Roland Barthes, de chuta, yo puedo hacer lo que quiera con mi obra, pero aún así tú lo puedes tomar distinto porque una vez que tú lo lees deja de ser mía. Y en ese sentido pienso mucho, por ejemplo, desde el tema de que en Blondie y en ese tipo de espacios seguimos escuchando a Morrissey, pese que es un pésimo. También para el 2019 fue muy fuerte el tema de apoyemos o sea, pelea como Eren, pelea como Mikasa, todo el tema de tomar Shingeki y pensarlo como un tema de la rebeldía, un tema de resistir, un tema de luchar. Entonces no creo que sea tajante el tema de esto es una apología. De hecho, hace poco, y con esto termino aquí mi intervención, hace poco estuve en un coloquio que se hizo en México y nos mandaban preguntas por el YouTube. Y alguien, no me acuerdo si se llamará Roberto, pero filo, alguien nos pregunta, aborden, porque era una mesa como en que se habló mucho de Shingeki, aborden el tema, ¿es Shingeki fascista o no? Y yo traté de apuntar a eso, así como, chuta, ¿sabéis qué? Veo a lo que te refieres, pero también ha sido tomado de maneras tan distintas que es muy interesante, ¿cachai? Como sé que estás hablando de que apoyamos un golpe de Estado, de que estamos todo el rato viendo milicos y de que más encima estamos apoyando un genocidio. Pero también ha sido tomado de una manera tan distinta que quedo ahí en el aire un poco. Entonces eso, es brígido el tema. Sí, de hecho yo creo que daría como para un podcast completo porque... ¡Sí! que podríamos hacerlo también. No es algo que no sea realizable, pero... Coméntenos. Yo creo que claro, la recepción que pueda tener la obra y la resignificación por parte de las personas ocurre, y tal como lo planteaba en Chile, que la gente salió a protestar y se asociaba el tema del ejército en Shingeki como representantes de un malestar, de un pueblo engañado, básicamente, que tenía ideales de libertad. Pues, al final como que está esta representación del muro como, digamos, una dinámica un poco carcelaria de que no podemos salir y que además afuera del muro hay titanes que nos van a matar. Entonces es una opresión constante que ellos querían derrocar, y yo creo que esa rebeldía es la que llama la atención de las personas, porque finalmente es una rebeldía que, a pesar de que está representada por militares, supuestamente, que eso igual también me parece interesante, podía llevar a ser libre a las personas, y sabemos que en Shingeki esa es la discusión que yo creo que instala la serie y que llega hasta ahí, pues como que llega hasta ahí porque es como
ya perseguimos este objetivo hasta el final, pero esto desembocó en algo que no era tan bueno finalmente, porque como decías tú, y el spoiler, que bueno, si ya llegó hasta acá porque ya se spoileó, es que se generó un genocidio masivo. Y bueno, un poco la idea que trata de plantear el Isayama, encuentro yo al final, es como, bueno, ante el genocidio, ante la monstruosidad, podemos reencontrarnos como humanos y podemos generar un mejor vivir, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final igual esta idea de tildar algo como, no, esto es de derecha y es una oda al militarismo, igual es como no ver la complejidad de lo que se está planteando, como, porque al final, no porque, digamos, hay un golpe militar en Full Metal Alchemist y que uno está como de acuerdo con eso, porque la gente estaba también siendo engañada, iban a ser ocupadas para un proyecto científico-político que iba a desembocar en la creación de un dios. Eso no quiere decir que de inmediato, porque yo tenga simpatía por un personaje que es un militar, me hace estar como de acuerdo con la dinámica del mundo militar y de que todas las cosas se resuelven con una pistola, básicamente. Entonces, sí, yo creo que vale la pena como reflexionar al respecto de que, claro, a mí, por ejemplo, lo de Full Metal me genera un sentimiento de como, sí, como ganamos, yo estaba apoyando este bando, ganó un poco la humanización de las personas, pero también igual es una historia nomás, pues como que la realidad es mucho más compleja que eso, y creo que en Shingeki también se establece esa realidad, porque al final, después de que pasa el genocidio, después de que derrotan a Eren y que los titanes desaparecen, etcétera, etcétera, el mundo igual sigue en guerra. Sí, po. Entonces, la problemática humana de cómo podemos convivir entre nosotros y aceptar nuestras diferencias, etcétera, etcétera, sigue ahí. Y es algo que no se acaba. Es algo que probablemente va a seguir por muchos años más. Entonces, no, yo creo que es súper fuerte como recordar que estas ficciones al final siempre llevan alguna capa de ideología, así como todas las ficciones. Las películas más burdas que podemos encontrar también tienen arquetipos, también tienen filosofías, nos hablan de algo y nos hablan de dónde son hechas, desde dónde son hechas, porque también no hay que olvidar que a nosotros nos encanta el anime, el manga, pero son todas obras de arte inmersas en una industria cultural, ¿cachai? Que pide ciertas cosas, que va a dar plata a ciertos proyectos, plata a ciertos otros. De hecho, es muy interesante que en este momento esté pegando tanto Chainsaw Man, que es muy del cuerpo deformado, y más adelante salen temas muy buenos. Yo ahí, Chainsaw Man, de verdad no quiero dar spoilers porque quiero que se vean la serie, que sean felices junto a mí viendo esa serie. Pero Chainsaw Man, ulala, mon Dieu. ¿Qué te puedo decir? Sí. Así que no. Sí, es buena Chainsaw Man, yo también la recomiendo. Leí el manga, no voy a hacer spoiler, porque te sorprende demasiado. Y bueno, ya hemos conversado bastante de Full Metal, pero yo creo que podríamos seguir conversando mucho más, pero para no hacer tan largo el podcast, quería darte el espacio quizás para hacer una última reflexión al respecto, o si puedes también recomendar alguna lectura que te haya hecho sentido y quizás hablar también del trabajo que estás haciendo actualmente. Ya, bacán, miren, escuchen, lo que sea. Mi última reflexión es que al final estas ficciones que estamos revisando son interesantes, son importantes, y también la manera en que yo suelo trabajar estas cosas es como, chuta, ver en este producto cultural, en esta historia, en esta narrativa, una manera
en que nos argumentan ciertas cosas, en que nos dan ciertas ideas y nos proponen ciertas tesis de cómo es desde la vida, desde la guerra, desde distintas cosas, hasta, hasta entretenernos, hasta cómo se cuenta una historia. Al final estas ficciones que estamos viendo a través de distintos lentes, quizás más filosóficos, quizás de abrir preguntas, creo que lo interesante es llevarlos a la realidad y abrir preguntas también en cómo estamos viviendo. Y creo que eso es lo importante de lo que estamos haciendo junto a distintos niños Domae, o lo que estoy haciendo yo en mi trabajo personal. Por eso pueden seguirme en Ignacio Sin Gracia si es que les caí bien, y si es que les caí mal, también pueden seguirme y putearme. Así que no se preocupen. Pero en ese sentido, para mí lo importante es ocupar el anime no solamente como un medio de entretención que vamos a estar conversando, un medio a discutir, sino que es una plataforma para saltar a abrir preguntas. Y es que a mí me gusta mucho preguntarme por cosas. Y esas cosas que nos preguntamos podemos estarnos dando 20 vueltas, pero también tiene que haber una bajada a la realidad. Y esa bajada a la realidad es quedar igual con alguna idea, quedar igual con alguna tesis sobre cómo tiene que ser algo o cómo podría llegar a ser algo para beneficiar a la gente. Y en lo último, invitarles a seguir las redes de Omae Chile. Ya les invito a seguir las mías para que me amen o me odien. Pero nomás en Chile estamos haciendo hartas cosas de este estilo y nos gusta hacer este tipo de cosas. Nos gusta compartir con nuevas personas, ir a nuevos espacios y en ese sentido vuelvo a cerrar terminando así como más o menos mis largas intervenciones en este programa, agradeciéndole a Gonzalo del Anime Triunfo la invitación. Y además recuerden que hablen de la serie, jueguen a esto, jueguen a hablar de las series que les gusta, jueguen a mezclarlo con lo que saben y con lo que no saben. Siempre se puede aprender un poquito más conversando con el del lado. Entonces, bacán este espacio, bacán el Anime Triunfo. Un beso a todos. Genial. Eso. Muchas gracias, Ignacia, y espero que nos podamos ver en otra ocasión para seguir hablando de todas estas cosas. Gracias a ti, Gonzalo, que estés muy bien. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chau, chau.